Muy buenos días, estudiantes del módulo 18 de Estadística de Preparatoria Abierta. Yo soy el profesor Juan José Vitela y te doy la bienvenida a esta primera clase virtual. Vamos a empezar definiendo los fenómenos. Un fenómeno es cualquier tipo de manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Vamos a empezar distinguiendo dos tipos de fenómenos naturales. Primero que nada, los hidrológicos y los meteorológicos. Hay características muy puntuales que nos van a llevar a diferenciar unos de otros. Por ejemplo, los hidrológicos tienen que ver con cualquier medio de transporte de agua, contención de agua o el uso del agua. Por poner algunos ejemplos, pudiéramos referirnos a sequías, también pudiéramos referirnos a maremotos e incluso a tsunamis. En el caso de los meteorológicos, tienen que ver con cualquier cambio que ocurra en la atmósfera, referente al clima y a las condiciones de presión. Pudiéramos poner algunos ejemplos, como son el caso de las nevadas, los huracanes y las tempestades. Esto nos lleva a redefinir el concepto de clima. De aquí en adelante, entonces, para nosotros, el clima vendría a ser cualquier tipo de condiciones de temporada o inclusive diarias, las cuales van a estarnos incluyendo temperatura, viento y precipitaciones. Retomando esta definición del clima, debemos de reconocer o de evaluar que hay condiciones por temporada. Es decir, el clima no es el mismo durante la primavera que durante el invierno. Del mismo modo, ocurren cambios diariamente. Ahorita en estos días estamos atravesando por frentes fríos. Estos frentes fríos bien pudieran ser condiciones diarias, lo cual nos lleva a distinguir unas de otras. Hablando de condiciones de temporada, quisiera rescatar ahora el concepto de huracán, tomándolo como referencia como una condición de temporada. Entonces, pudiéramos nosotros definir que un huracán es una tempestad, pero ojo, porque debe de cumplir con ciertas condiciones. Es una tempestad de carácter ciclónico. Y esta generalmente se va a presentar en los meses de mayo, junio y julio. Esto lo vuelve una condición de temporada. Generalmente el huracán se forma sobre los océanos y es causado debido a la evaporación del agua del mar, que asciende con vientos que superan los 110 kilómetros por hora. Es también de tomar en cuenta que los fenómenos naturales bien pudieran ser no solamente aquellos relacionados con el clima, sino también los que tienen una manifestación directa en la biosfera o en el espacio geográfico natural. Por ejemplo,
Si nosotros ya estamos conceptualizando que fenómeno es toda actividad que se produce en la naturaleza y esta es percibida por los sentidos, debemos de comprender que los fenómenos se pueden dar en dos maneras, como naturales, cuando suceden sin intervención, y pudiéramos poner algunos ejemplos, como son una erupción volcánica, también pudiera ser la propagación de un tsunami. Y tenemos también los fenómenos artificiales. Y los fenómenos artificiales se dan por el impulso del ser humano. Es decir, vienen a ser lo contrario de los naturales. Crea algo que por sí solo la naturaleza no pudiera construir o crear. Algunos ejemplos pudieran ser las explosiones, la ciencia misma, pero más enfocada hacia la parte de la tecnología. Y con esto vamos a dar cierre a este primer apartado de los fenómenos y la redefinición de clima. No sin antes hacer una pequeña distinción de los tipos de fenómenos que aquí estuvimos comentando. Porque existen dos grandes distinciones de los fenómenos. Estos pueden ser destructivos o perturbadores. El fenómeno se vuelve destructivo desde el momento en que causa algún tipo de pérdidas, ya sea en infraestructura o en vidas. Los tiempos actuales que estamos viviendo y sobre todo la actual contingencia sanitaria por COVID-19 nos llevan a catalogar, al menos hasta el día de hoy, la situación como perturbadora. Sin embargo, en algunos países de Europa, siendo un caso muy puntual Italia, estas pérdidas, sobre todo la cantidad de muerte, hacen que el COVID lo estén relacionando como un fenómeno completamente destructivo. Pero hay que tomar en cuenta las condiciones que lo llevan a ser destructivo. La población italiana es en su mayoría personas adultas mayores o personas de la tercera edad. Los fenómenos se vuelven perturbadores cuando estos nos llevan a un cambio en la forma habitual de ser o de hacer. Esto también es conocido como dinámica. Entonces, partiendo de esta base teórica, puedes notar cómo la comprensión del concepto de fenómenos se vuelve importante antes de empezar a establecer líneas de estudio estadísticas. Por mi parte ha sido todo, me ha dado mucho gusto saludarlos
y nos estamos viendo en un próximo video informativo. Recuerda consultar la plataforma porque allí tendrás una actividad para acreditar la asistencia del día de hoy. Muchísimas gracias.